Hola mis queridos mos, todo llega, os prometí hace unas semanas que os iba a poner el vídeo de la charla que di en Madrid para el grupo EPTA y aquí está. Hoy es el día en el que vais a poder todos ver aquella charla, ¿no? Así que, ¿de qué hablaba? Bueno, pues hablaba de algo que nosotros aquí en Materia Oscura ya hemos hablado, pero lo hacía de una forma incluso más extensa, ¿no? Hablaba de civilizaciones extraterrestres y de la posibilidad de contactar con ellas y de que por qué no estamos viendo a nadie, ¿no? Si os acordáis, tenemos un vídeo en la propia colección de vídeos de Materia Oscura, que no me acuerdo qué número era, pero que se llamaba ¿Dónde está todo el mundo? Pues viene a ser eso, partiendo de eso, pero más ampliado. Y aquí tenéis el vídeo. Os tengo que avisar de una cosa. Ha habido un contratiempo técnico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que durante los 20 primeros minutos se me ve a mí en la mesa charlando y luego veréis que hay como una figura que pasa que le da un golpe a donde estaba apoyada la cámara y entonces la cámara, plum, se mueve y empieza a enfocar a una pared, a un cuadro y así se queda todo el resto de la charla, con lo cual se me oye, pero no se me ve. Pero aquí tenemos a nuestro queridísimo Andrés, al maestro Andrés. Me ha dicho, tú no te preocupes, que yo me encargo. Y la verdad lo que ha hecho es fantástico, porque ha ido acompañando mi voz, no con imágenes de la conferencia en directo, porque no era posible, pero sí con imágenes sobre los temas que estábamos hablando y con otros trozos de la charla con que no coinciden. Al final queda apañado. No es lo que tenía que ser, pero podéis escuchar la charla entera y verla también. Así que, sin más dilación, aquí tenéis la charla prometida que di en Madrid hace unas semanas. Espero que os guste. Y vamos a hablar, antes hablando con alguien, me decía, ¿vas a hablar de ovnis? No voy a hablar de ovnis, voy a hablar de vida extraterrestre y de posibles civilizaciones extraterrestres, que no tiene nada que ver con los ovnis, como veréis. Y vamos a empezar con una historia de la que seguro que habéis sido protagonistas 1000 veces. Imaginaros que estáis en una noche clara, de estas que no hay en el campo, una noche maravillosa de estas con todo el cielo despejado. Y claro, ¿quién no ha levantado la vista y se ha quedado maravillado con lo que hay ahí arriba? Bueno, todos esos puntitos, esos ríos de luz, esa maravilla que es el cielo estrellado. Todos lo hemos visto. Y te preguntas, ¿y qué habrá ahí arriba? ¿Y quién habrá? Habrá. Todos los humanos han hecho eso, estoy absolutamente seguro, incluso cuando no sabían que eso de ahí arriba eran estrellas. No podían ni siquiera imaginaros que eso que veían ahí arriba era lo mismo que veían al día siguiente en grande, que es el Sol. Son otros soles. Después lo hemos sabido. Y como el ser humano es así, y lo que necesita el ser humano es alimentar su curiosidad. O sea, el cerebro humano no admite preguntas sin respuesta. Si no hay una respuesta, te la inventas, pero tienes que darle una solución. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron aquellos primeros humanos y todos los que vinieron después? Buscar explicación para eso. Al principio no tenían las herramientas ni las armas para poderlo hacer de una forma científica, seria, para saber realmente lo que eran. Entonces se inventaron las respuestas, imaginaron que eran las almas de sus muertos que estaban ahí arriba, dibujaron figuras ahí arriba, ahí tenemos todas las constelaciones, identificaron grupos inventados por ellos de estrellas como si fueran manifestaciones de dioses, ¿no? Todo ese sentimiento místico se fue acabando a medida que la ciencia fue explicando qué eran realmente esas cosas. ¿Pero os habéis preguntado cuántas estrellas podemos ver ahí arriba? Pues no son tantas como puede parecer, porque desde la Tierra, visibles desde la Tierra es un globo. Visibles desde la Tierra no hay más de 5 o 6 mil estrellas, a simple vista. Luego si te pones con prismáticos o telescopio, verás mucho más lejos, ¿no? 5 o 6 mil estrellas, y fijaros el panorama que nos pinta en esa noche estrellada. Eso quiere decir que desde el hemisferio norte, por ejemplo, de donde estamos, solamente veremos unas 2.500. Las otras las ven en el hemisferio sur, por el otro lado, nosotros no las vemos. Y aún así nos parece inmenso. Bueno, pues esas
5 o 6 mil estrellas que somos capaces de ver desde nuestro planeta, resulta que no es más que la pequeñísima, mínima parte de lo que realmente hay ahí fuera. Y solamente en el último siglo hemos podido empezar a descubrir qué es eso. Y sabemos que todas esas estrellas que vemos son un cachito de cielo de una entidad más grande que es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Claro, hay muchísimas más estrellas de las que podemos ver, incluso de las que podemos ver con telescopio. ¿Y esto por qué? No sabemos cuántas estrellas puede haber en la Vía Láctea, no tenemos ni idea. ¿Y por qué? Pues por la misma razón que no podemos ver cómo es un edificio asomados por una ventana de ese mismo edificio. Tendremos que estar fuera para ver el edificio entero. Si os asomáis al balcón, no podéis describir cómo es la casa. Tenéis que saliros a la calle, cruzar la calle y mirar la casa. No podemos hacer eso porque estamos dentro de la galaxia. Por eso lo que hay son estimaciones. ¿Y cómo se hacen esas estimaciones? Afortunadamente sí podemos ver otras galaxias, porque nuestra galaxia, nuestra isla de estrellas, no es la única. Ahí arriba hay billones, con B, de islas como nuestra Vía Láctea. Y mirando a esas otras y haciendo una serie de cálculos de gravedad, etc., se ha llegado a una estimación. Y esa estimación puede ser cualquier número entre 100.000 y 400.000 millones. Entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Solo en nuestra galaxia. Y como os digo, hay billones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas. En el año 96 pasó una cosa muy importante, además. Se descubrió, se observó por primera vez un planeta extrasolar. Es decir, una de esas estrellas cercanas a nosotros resulta que tenía un planeta. Era la única y la primera vez que se conseguía ver un planeta fuera del sistema solar. Los únicos planetas conocidos eran el nuestro y los de nuestro barrio, los de nuestro sistema. Marte, Júpiter, Venus, Mercurio, los que están alrededor de una estrella que es el Sol. Pero ¿y las demás estrellas? ¿Tienen planetas? Pues resulta que sí. Y hoy han pasado 25 años y el número de exoplanetas, planetas fuera del sistema solar que conocemos, pues resulta que estamos llegando casi a los 5.000. 5.000. Y no es nada, porque como os digo, hay entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Y la mayoría de ellas tienen planetas. Es decir, es una inmensidad tan grande la que nos rodea, que pensar que estamos solos, que somos la única especie inteligente en este planeta, pequeñito, en un extremo, porque ni siquiera estamos en el centro de nuestra galaxia, estamos en un borde exterior. Es muy presuntuoso pensar que en todos esos cientos de miles de millones de estrellas de nuestra galaxia y en todos los cientos de miles de millones que hay en los billones de galaxias que hay ahí fuera, la vida solamente se ha desarrollado en uno, en el nuestro. Es absurdo, es estadísticamente imposible, ¿no? No hay ningún científico que no piense que por ahí arriba tiene que haber vida, algo. Haciéndose estos razonamientos, un premio Nobel, que fue un premio Nobel en el año 51, me parece así, pues alrededor de 1952 o 53, Enrico Fermi, hablando con unos colegas, tomándose un café con unos colegas y hablaban de estas cosas. Y entonces hizo una pregunta que se ha hecho famosísima, ¿no? Dice, con todas estas estrellas, con todas estas galaxias, con todos estos planetas que tiene que haber, y eso que los 50 todavía no se había encontrado ni siquiera el primer exoplaneta, se suponía que las demás estrellas tenían. Bueno, Fermi decía, con todo eso que hay ahí fuera, debe de haber un montón de civilizaciones. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué no los vemos? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde se han metido? Y unos poquitos años después, otro astrofísico que se llama Francis Drake hizo suya esa frase, cogió esa frase y la transformó en una ecuación, que es la famosa ecuación de Drake. ¿Y qué es la ecuación de Drake? Pues es, Francis Drake lo que hizo fue coger 8 parámetros distintos, asignarles un valor y el objetivo de esa ecuación era, una vez rellenados esos parámetros,
y solucionaba la ecuación, nos daría el número probable de civilizaciones que habría solo en nuestra galaxia, en nuestra pequeña isla del espacio. Y le salían un montón. Le salía un número indeterminado, entre 100.000 y me parece que eran 1,5 millones de civilizaciones. No estoy hablando de planetas con virus o con pequeñas bacterias, sino de civilizaciones. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Claro, en los años 50 y 60, principios de los 60, que es la ecuación de Drake, esos parámetros, esos 8 parámetros, esos parámetros que eran, pues, ¿cuál es la tasa de formación de estrellas en el universo? De esas estrellas que se van formando en el universo, ¿cuántas se parecen al Sol? De esas estrellas que se parecen al Sol, ¿cuántas tienen un planeta? ¿Cuántas pueden tener un planeta a la distancia justa de ese tipo de estrella, como nuestro Sol, porque hay muchos tipos de estrellas, para que esté a la distancia justa, ni demasiado caliente ni demasiado frío, para que pueda haber agua líquida, que no sea ni vapor ni hielo? Como sucede aquí en la Tierra estamos justo a la distancia justa. Un poquito más cerca, Venus, un infierno. Un poquito más lejos, Marte, todo congelado. Bueno, ¿cuántas? Entonces, esos eran los parámetros. Y claro, con lo que se sabía en esa época, los valores eran muy aproximados. Desde 1960 hasta ahora han pasado 60 años y hemos aprendido muchísimo. Entonces, aquella ecuación de Drake, la primera, era muy inocente, por decirlo así, ¿no? Porque cogía una serie de valores máximos y mínimos, que es lo que suelen hacer los físicos, establecen un arco de posibilidades, y según el valor mínimo asignado a cada uno de esos valores, pues le salían como mínimo unas 50.000 civilizaciones solo en nuestra galaxia. Pero ¿dónde está todo el mundo? No hay nadie por ahí. Bueno, pues dicho lo cual, esa ecuación de Drake ha sido, en las décadas posteriores, reformulada muchas veces, un montón de veces, y se han encontrado soluciones de todo tipo. Hay soluciones, claro, aquí hay que echar imaginación también, ¿no? Porque lo cierto es que no sabemos qué es lo que puede haber ahí fuera. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando vida como la nuestra. Y eso no hay ningún sitio donde ponga que si hay vida ahí fuera tiene que ser como la nuestra. Puede ser totalmente distinta. Que sepáis que toda la vida que hay en la Tierra, toda, desde las moscas a los elefantes, las personas, las jirafas, los perros y las plantas, toda parte de un único y pequeño conjunto de reglas químicas, de normas químicas. Y es la química del carbono. O sea, estamos hechos de carbono. Es el elemento más abundante en cualquier ser vivo. Y la química del carbono es la que permite la vida tal y como nosotros la conocemos. Y ese carbono va formando moléculas, y esas moléculas se convierten en una cosa que se llama ADN, que se empaqueta en los núcleos de cada una de nuestras células, y ahí acabamos. Pero que sepáis que el genoma, que es el conjunto de lo que hay en el ADN de una mosca, es un 80% idéntico al nuestro. Es decir, la vida, todas las formas de vida que conocemos en nuestro planeta, tienen en común el hecho de estar vivos, que no es poco. El restante 20% de diferencias es donde un elefante se diferencia de una hormiga y donde una persona se diferencia de un gato. En ese 20%. Y cuanto más parecidos son las criaturas entre sí, más porcentaje de ADN es del mismo. Es idéntico. Por ejemplo, entre nosotros y un chimpancé hay un 99% de igualdad en el ADN. Somos prácticamente idénticos. Pero si luego un chimpancé aquí al lado, todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabría, quién es el chimpancé y quién es José Manuel. Bueno, pues basta ese 1% de diferencia. Pero aquí fuera, se ha repetido la química del carbono. Y si se ha repetido, aquí tenemos varias posibilidades. La química del carbono son una serie de piezas que se ensamblan de una manera determinada, cuyo resultado pues, es estar vivo, y eso lo tenemos en común todos.
Pero hay como, los científicos se han inventado en sus laboratorios como 3.000 o 4.000 maneras diferentes de ensamblar esos elementos sin salirse de la química del carbono, que darían lugar a criaturas totalmente diferentes de las que hay, pero con las que estaríamos emparentadas de alguna manera, serían como primos, porque también serían basados en el carbono. Pero es que resulta que el carbono solamente es uno de los elementos de la tabla periódica. Uno. Y la tabla periódica tiene muchos elementos. ¿Por qué no puede haber una química del arsénico, o una química del silicio, o una química del hierro? ¿Por qué del carbono y solo del carbono? Bueno, pues si por ahí fuera tuviéramos formas de vida basadas en la química del silicio, por ejemplo, que es muy factible, pues no tendríamos ni idea de cómo son. Es más, ni siquiera tenemos los instrumentos adecuados para buscar ese tipo de vida, porque no tenemos ningún ejemplo. Solamente podemos buscar lo que conocemos. Es decir, cuando los telescopios intentan encontrar vida, buscar, y mandamos 40 naves a Marte, que llamamos 45 a Marte, que se dice pronto, 45, están buscando vida como la nuestra, porque no conocemos otra. Esto es como el chiste del borracho, ¿sabéis? El borracho que daba vueltas a una farola de noche, en plena noche, y había un borracho dando vueltas a una farola, justo debajo del halo de luz de la farola. Y se le acerca un policía y le dice, pero bueno, ¿qué hace usted dando vueltas a la farola? Y dice, es que he perdido las llaves. Dice, ¿las ha perdido justo aquí? Justo, nosotros nos estarán un poco más para allá. Dice, sí, pero aquí es el único sitio donde hay luz. No, reíros, pero es que es exactamente eso. Miramos en el único sitio donde hay luz, porque no tenemos ni idea de cómo puede ser. Es más, podría ser que alguna de nuestras naves, que las hemos mandado ya a todos los rincones del sistema solar, podría haber encontrado alguna forma de vida y no haberla identificado. ¿Por qué? Porque sus instrumentos no estaban preparados para buscar eso, con lo cual no reaccionaron a eso. Eso es muy posible. Es una duda que tienen todos los investigadores. Pero claro, ahí estamos hablando no de civilizaciones inteligentes. Eso no tiene que ver con la ecuación de Drake, eso tiene que ver simplemente con la posibilidad de que haya vida. Encontrar una simple bacteria en Marte, que yo, fijaros, pienso que se va a encontrar una bacteria no en Marte, sino en alguna de las lunas de Saturno o de Júpiter, que tienen muchísimas más posibilidades, ¿no? Tenemos ahí lunas que son maravillas. Titán, por ejemplo, Titán es una luna de Saturno. Es como la Tierra antigua, como la Tierra hace 4.000 millones de años. Junto con la Tierra es el único planeta en el sistema solar que tiene líquido en la superficie, en forma de ríos, de mares, de océanos. Bueno, pues Titán también tiene líquido en la superficie. Lo que pasa es que no es agua, es metano. Y el metano es un subproducto químico de las formas vivas de la vida. Es decir, allí están las condiciones para que una vida primitiva se pueda arrancar. Luego tenemos otra serie de lunas, las lunas heladas, que son una maravilla. Son una maravilla, como por ejemplo Europa. Europa es una luna de Júpiter, maravillosa, ¿no? O Encelado. Encelado es otra luna de Saturno, maravillosa. ¿Y qué tienen esas lunas? Bueno, pues están hechas de hielo. Por lo menos la superficie está hecha de hielo, pero debajo de ese hielo hay océanos de agua líquida. Y dice, pero si nos acabas de decir que tiene que estar a una distancia del Sol para que esté el agua líquida, ¿cómo es posible que tan lejos? La Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol, pero es que Júpiter está a 6.000 millones. Desde Júpiter o desde cualquiera de las lunas de Júpiter, el Sol se ve como una estrella un poco más gorda. No se ve como la vemos nosotros desde aquí. ¿Y cómo es posible que haya agua líquida allí? Bueno, pues porque después de enviar muchas naves allí, los científicos se dieron cuenta de que la energía que en la Tierra permite que el agua esté líquida y que se congele y se evapore, justo la energía justa, pues se puede sustituir por otro tipo de energía, que es la energía gravitatoria. Júpiter es un planeta gigante, enorme. Él solo es como 10 veces más grande que todos los demás planetas juntos. Es el gran rey del sistema solar y tiene como 80 y tantas lunas, por ahora, descubiertas. Las más grandes,
Y espectaculares son estas que os estoy diciendo. Pero ¿qué es lo que hace? Al ser más grande, la gravedad es una fuerza que se acumula, ¿no? Cuanto más grande eres, más gravedad tienes. Entonces, a estas lunas, lo que hace que mientras las lunas giran a su alrededor, las sacude, como un camarero sacude una coctelera. Y de ahí, de ese rozamiento, de ese movimiento continuo, obtienen la energía para que el agua se mantenga líquida debajo de la corteza de hielo. Se ha calculado que los océanos de Ganímedes o de Encelado, por ejemplo, tienen hasta 100 kilómetros de profundidad. En la Tierra tienen 12, como mucho. Es decir, hay mucha más agua allí que aquí. Y si hay algo que nos dice nuestra experiencia, es que la química del carbono necesita agua. Para que esa química se produzca necesita un medio, y ese medio es el agua. Y allí hay agua, líquida. En fin, hay un montón de misiones programadas, pero nos vamos más lejos todavía. Eso no es, ¿vale? Solamente encontrar una célula en cualquiera de estos lugares sería algo tan maravilloso, tan extraordinario, que cambiaría nuestra vida para siempre. Sería la prueba que no tenemos hoy. Sería la prueba de que nuestro tipo de química se puede producir en otros lugares. ¿Y de qué está hecha? Si nos vamos esas moléculas primeras, esas que se juntan para formar el ADN, ¿de dónde salen? Bueno, pues resulta que en el espacio, no en un planeta, en el espacio, hay nubes moleculares orgánicas. No es vida, pero son los ladrillos con los que se construye la vida. Y están ahí, por todas partes. Por todas partes. En inmensas nubes moleculares que luego se comprimen por la gravedad y forman nuevas estrellas. Es decir, de alguna manera, hay muchas estrellas que cuando se forman a partir de estas nubes, se forman por gravedad, ya sabéis. Un gas se va haciendo por su propia gravedad, se va comprimiendo, y un gas cuando se comprime, ¿qué le pasa? Que se calienta. Y hasta cuando se calienta, la gravedad no para, es infinita. Entonces, cada vez más caliente, hasta que se enciende un horno nuclear. Y ahí nace una estrella. Entonces, esa compresión, esa fuerza que ejerce la gravedad hacia adentro, en el momento que se enciende, empuja con una fuerza, que es la fuerza nuclear, hacia afuera. Y se opone a la gravedad. Y el límite donde se equilibra la fuerza de dentro a fuera con la fuerza de fuera a dentro, es decir, la gravedad con la nuclear recién encendida, el límite es el perímetro de una estrella. Y los materiales que sobran de la nube se transforman en planetas, capturados por ese sol recién nacido. Bueno, pues si ahí dentro ya está la sopa, ya están los elementos de la vida, ¿por qué no encontramos más vida? Bueno, ahí estamos hablando ya, como os digo, de células. Pero vámonos más allá. Hay vida inteligente. Primero tenemos que analizar, no es fácil. Nos hemos dado cuenta de que no es fácil. Hay programas como el SETI o como otros programas de observación que llevan décadas intentando. Y se sigue intentando. Mira, el año pasado, sin ir más lejos, se hizo el esfuerzo más grande que se ha hecho nunca por buscar tecnofirmas. ¿Qué es una tecnofirma? Nosotros podemos buscar moléculas, podemos buscar las trazas químicas que nos indiquen que ahí hay vida, pero claro, en estrellas muy lejanas, en planetas muy lejanos, no nos llegan los instrumentos. O sea, no tenemos instrumentos. Ahora con el James Webb sí. Con el James Webb sí vamos a poder hacer eso hasta dentro de un cierto alcance. El James Webb es ese telescopio maravilloso que han lanzado, lo lanzaron el día de Navidad, que está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y que es 100 veces más potente que el Hubble, y nos va a revelar un montón de cosas. Pero bueno, no estoy hablando de eso. No nos llegan. Entonces, hay otra técnica para buscar a otras civilizaciones, que es, si son civilizaciones tecnológicas, tendrán una huella. Habrá luz, habrá contaminación, habrá emisiones de algo. Eso son las tecnofirmas, ¿vale? Utilizarán, si se comunican, estarán utilizando ondas de radio, que es una cosa natural que nosotros hemos aprendido a aprovechar y que otros también pueden haber aprendido. Vamos a ver si conseguimos esto, ¿no?
Entonces se busca no solamente firmas biológicas, sino firmas tecnológicas que revelen la presencia de los que construyeron esas tecnologías, ¿no? Bueno, pues el año pasado, como os iba diciendo, se hizo el mayor esfuerzo que se ha hecho nunca por estudiar 10 millones de estrellas a la vez para buscar tecnofirmas. No es que los científicos dijeran vamos a buscar huellas tecnológicas, no. Lo hicieron muy bien, porque el estudio originalmente era y fue para estudiar el púlsar de Vela. Un púlsar es un cadáver de una estrella. Cuando las estrellas mueren, si son muy grandes las estrellas, al final el horno es el que les ha permitido resistirse a la gravedad. ¿Qué pasa? Que va quemando el combustible. Lo que queda dentro del perímetro es el combustible que alimenta ese horno nuclear. Por eso el combustible se acaba. Cuando se acaba el horno se apaga y la gravedad aplasta la estrella y la mata para siempre. Si tiene la masa suficiente, esa estrella se convierte en una supernova, estalla. Porque no puede soportar su propia gravedad. O sea, la gravedad la aplasta tanto, que juntan los átomos unos con otros y los núcleos atómicos unos con otros. Y se forman cadáveres estelares como estrellas de neutrones, que es un púlsar, que después del estallido se quedan dando vueltas muy rápidamente. Bueno, pues estaban estudiando eso. Y al estudiar eso, aprovecharon, porque lo hicieron con uno de los mayores radiotelescopios del mundo, el MWA, el Murchison, está en Australia. Para que os deis una idea, ese telescopio está formado por 4.060 y tantas antenas, de estas antenas que veis en las películas, de 10 metros cada una, 4.000 y pico, todas en una enorme explanada y todas alineadas para estudiar lo mismo. Bueno, pues estuvieron estudiando el púlsar de Vela con eso y aprovecharon porque en esa región, en el lugar donde está el púlsar de Vela, hay a distintas distancias hasta 10 millones de estrellas. Y aprovecharon para utilizar ese radiotelescopio porque no ve en la luz visible, ve en la luz de radio. Por eso capta ondas de radio. Para buscar tecnofirmas, 10 millones de estrellas a la vez, cosa que no se había hecho nunca. ¿De cuál fue el resultado? Cero. Nada. No encontraron nada. En el mayor esfuerzo hecho por la humanidad. 10 millones de estrellas a la vez. Claro, yo tuve ocasión de hablar con uno de esos investigadores. Le decía, y después de tanto tiempo y tantos años y tanto estudio, digo, ¿no te parece un chasco esto? O sea, tanta ilusión, ¿no te parece? Dice, no, dice, para nada, dice, ten en cuenta, por eso os he cortado desde el principio. 10 millones de estrellas comparado con 400.000 millones de estrellas. ¿Qué es? No es nada. A nosotros nos puede parecer una barbaridad, 10 millones de estrellas a la vez. Pero es que en la galaxia hay 400.000 millones. Esto sería, y este es el ejemplo que os pongo, imaginaros que llegan aquí unos extraterrestres, que no han llegado, pero imaginaros y que quieren saber si en el mar hay vida. Y cogen este vaso, hacen así, miran, y claro, ahí dentro no hay ningún pez. Dicen, no, aquí no hay vida. Determinamos que aquí no hay vida, cuando el mar está lleno de peces. Es decir, hemos visto un vasito, no hemos visto el océano. Estamos muy lejos de ver el océano. Ahí puede haber de todo. Pero entonces, sigamos aumentando nuestra apuesta, ¿no? Queremos civilizaciones inteligentes. En algún lugar tiene que haber. ¿Qué hace falta para que surja una civilización inteligente? Como veis, no os estoy hablando de ovnis, os estoy hablando de los esfuerzos serios y científicos que se están haciendo para buscar a otros, ¿no? ¿Qué hace falta para una civilización inteligente? Bueno, pues lo primero es que haya vida, para empezar. Aquí, en este planeta nuestro, en la Tierra, los humanos acabamos de llegar. No sé si habéis visto alguna vez esta comparación que hay de si conviertes toda la historia del universo en un año, desde enero hasta el 31 de diciembre, a las 12 campanadas, pues la vida en la Tierra no apareció hasta mediados de diciembre. La vida, no los humanos. Y los seres humanos
durante el último minuto de las 11:59 y veintitantos segundos, surgieron los primeros Australopithecus afarensis hace 2 millones de años. Y toda nuestra civilización y nuestra cultura, desde los antiguos egipcios hasta ahora, está en medio de las campanadas. Es decir, tenemos que pasar unas 5 o 6 campanadas y a partir de la séptima es nuestra historia. Las campanadas del final del año. Es decir, acabamos de llegar ahora mismo. Somos muy recientes. Pero claro, la vida en nuestro planeta no es muy reciente. Los humanos somos muy recientes. ¿Desde cuándo vive nuestro planeta? Bueno, sabemos que nuestro planeta se formó el Sol, que es el que... Nuestro planeta está hecho con los restos de la formación del Sol. El Sol nació, como os he dicho, como cualquier otra estrella, de la parte de una nube de gas molecular, que la gravedad la comprimió, se fundió su núcleo, rebotó, se convirtió en una estrella y todo el material sobrante empezó a formar un anillo de polvo, gas, todo lo que quedaba de esa nube molecular que se quedó capturado por el Sol. No solamente el Sol, sino otras estrellas, porque nacieron varias. Hay nubes moleculares que paren o dan a luz a muchas estrellas. Y nosotros, por ejemplo, nuestro Sol ha tenido por lo menos 2 o 3 gemelos. Lo que pasa es que ahora mismo no sabemos dónde están, ¿no? Pero todo ese material que queda es capturado por la estrella recién nacida que forma un anillo alrededor. Y la propia gravedad de la estrella hace que esos materiales, un grano aquí y otro grano allí, se vayan juntando y formen cosas cada vez más grandes que se llaman planitesimales, que los puede haber desde este tamaño hasta como esta mesa o más grandes, y cada vez objetos más grandes y más grandes hasta que se forman los planetas. Y así es como nace la Tierra y como nacen los planetas. Todo eso que formó nuestro planeta, eso sucedió, el Sol se formó hace 5.000 millones de años. Y nuestro planeta se formó hace unos 4.500 millones de años. Bueno, pues tenemos fósiles, es decir, restos de seres vivientes en nuestro planeta de hace más de 4.000 millones de años, 4.100 millones de años. El resto indiscutible más antiguo tiene 3.760 millones de años de antigüedad. Pero es una criatura, es una célula, por supuesto, es una bacteria, pero está lo suficientemente evolucionada, es decir, compleja, como para pensar que antes había cosas más simples. Y ese antes puede ser unos 4.100 millones de años, 4.200 millones de años. Es decir, prácticamente nada más formarse la Tierra, que no era esta Tierra, era una bola ardiente de lava, sometida, además, en aquella época a una cosa que los científicos llaman el gran bombardeo, y es que todos estos objetos planetesimales que se iban formando empezaron a chocar unos con otros frenéticamente, peleándose por el espacio gravitatorio alrededor del planeta, buscando su sitio. Por ejemplo, aquí en la Tierra hubo un choque brutal que se produjo hace unos 4.000 y pico millones de años, con un cuerpo del tamaño de Marte. Marte es 1/3 de la Tierra. Ese cuerpo se llamaba Theia y se quedó incrustado en la Tierra. Y fue tal el impacto, que todos los escombros que salieron disparados otra vez al espacio para arriba formaron la Luna. Nuestra Luna nació de esa manera. Bueno, pues en aquel momento, ya empezaba a haber vida en la Tierra, en esas condiciones tan infernales. ¿Y qué pasó después? Pues que esa vida, las cosas se calmaron, el gran bombardeo de objetos de todos los tamaños terminó y las cosas pues se tranquilizaron bastante, ¿no? Y nuestro planeta, la vida, esa vida que había agarrado en esas condiciones tan infernales, pues se convirtió en vida, empezó a prosperar. Pero que sepáis que las primeras criaturas complejas, es decir, hechas de más de una célula, las bacterias son unicelulares, son una sola célula, los microbios son unicelulares. Bueno, pues de todos los miles de millones de años de historia de la vida en nuestro planeta, 3.000 millones de años, los 3.000 primeros millones de años, fueron criaturas unicelulares, bacterias, no hubo nada más. De hecho, todavía hoy, la vida compleja, es decir, muchas células juntas haciendo animales más complejos, la vida compleja es una excepción en el mundo de las bacterias. Vivimos en la era de Arquea hoy, y la era de Arquea es la era de las bacterias.
Entonces, durante 3.000 millones de años, las únicas criaturas que hubo eran bacterias. ¿Qué pasó? Hubo una serie de fenómenos en la Tierra, entre ellos uno que llaman la gran oxidación, en el que se empezó a liberar oxígeno. Y había bacterias que empezaron a comer, a alimentarse de ese oxígeno, que es un veneno. No hay peor veneno que el oxígeno. El oxígeno, como oxida, de su propio nombre. Cualquier cosa que dejes al aire se pudre. Dejas una manzana y se queda asquerosa. Dejas hierro y se cubre de óxido. Cualquier cosa que dejes al aire se malogra, porque es un veneno corrosivo. Pero resulta que hubo una serie de células que consiguieron aprovecharse de eso y construyeron otro tipo de células diferentes a las que había y que tenían una característica estupenda, que es que eran capaces de asociarse. Entonces, en lugar de ser células sueltas, empezaron a juntarse en grupos de células y se repartieron las tareas. Tú te encargas de caminar, yo voy a desarrollar los órganos para saber qué es lo que hay alrededor, vista, oído, olfato, yo voy a hacer un cerebro para que no sé qué. Y así se fueron diferenciando. Y ahora mismo nosotros no somos más que un conjunto de miles y miles de millones de células, cada una haciendo su tarea, cada una haciendo su papel. Así nacieron los animales complejos. Cualquier animal que tenga más de una célula es un animal complejo. Pero eso pasó hace relativamente poco. Después de 3.000 millones de seres unicelulares, hace unos 500 y pico millones de años, antes de ayer, en estos términos, empezaron a crearse los animales complejos. Que si tú los miras, los que había en aquella época eran como una especie de babosas o esponjas, que dices, esto es un animal complejo, se parece a una gelatina. Bueno, pues era eso. Y a partir de ahí, pues fueron generando todo, no voy a entrar en eso, pues nos vamos, hubo una cosa que se llamaba la explosión del Cámbrico, hace 500 y pico millones de años, y ahí la vida reventó, empezó a multiplicarse, a dividirse, a caracterizarse. La naturaleza ensayó todas las formas posibles de estar vivo. Todos los grupos que viven hoy nacieron allí, con el esqueleto por dentro, vertebrados, con el esqueleto por fuera, todos los que tienen, con los brazos en la cabeza, artrópodos, con los erizos, todo, absolutamente todo, todos los géneros nacieron ahí. Y fueron evolucionando hasta la de ahora. Lo que os quiero decir con esto es que para que se desarrolle una civilización inteligente, primero tiene que haber vida, pero la vida nace invisible y tiene que producirse en un sitio que le dé el tiempo suficiente como para desarrollarse, hasta formar animales. Y al final de esa cadena, porque si tenemos animales, criaturas complejas desde hace 550 millones de años, no hay criaturas inteligentes hasta el último minuto de ese año de la historia del universo, cuando ya están a punto las campanadas. O sea, es el eslabón final del final del final. Pero si no hubiera habido esos 4.000 millones de años anteriores de desarrollo, no hubiéramos llegado. Entonces, tenemos que buscar planetas. Si queremos buscar, primero, tienen que tener unas condiciones que hayan permitido que la vida surja primero y se mantenga después durante miles de millones de años, para poder alcanzar el estadio de inteligencia. Cosa que no es nada fácil. Pero es posible. ¿Y cuántos planetas puede haber de esos? No tenemos ni idea, porque ya os digo que solamente sabemos buscar a la luz de la farola. Pero tenemos que intentar. Y luego vamos a suponer que es que, claro, somos muy pequeños y acabamos de llegar y estamos en pañales y por eso no encontramos a nadie, ¿no? Porque no somos capaces de buscar, ¿no? Vamos a imaginarnos que ahí arriba, efectivamente, como decía la ecuación de Drake y las versiones posteriores de las décadas de después, vamos a imaginarnos que ahí arriba, efectivamente, se han desarrollado otras civilizaciones inteligentes, tanto o más que la nuestra. Vamos a imaginarlo. Entonces, ¿por qué no contactamos con nadie? ¿Por qué no encontramos a nadie? ¿Por qué? Porque el tema del vaso de agua, porque hemos mirado solamente un vaso en un océano, vale, es posible, pero podríamos haber tenido algún golpe de suerte y ver a alguien en
encontrarnos con alguien que nos diga que no estamos solos en toda esa inmensidad del universo. No hemos tenido esa suerte. Y incluso los esfuerzos mayores son esos, los que os he contado que se hicieron el año pasado. Yo tengo una idea, claro, no solamente yo, sino muchos científicos, ¿no? Y hay tres cuestiones que yo creo que hacen muy difícil que, aunque haya alguien, lo encontremos. Tres cosas distintas. Y esas tres cosas son el espacio, el tiempo y la tecnología. Empezamos por la primera. Os he dicho al principio, el universo es muy grande. Nació hace 13.700 millones de años. Y esos son años luz. Es decir, para que os hagáis una idea, no hay nada que vaya más deprisa que la luz del universo. Pero cualquier cosa que observemos está en nuestro pasado. Es imposible. Yo ahora mismo os estoy mirando a vosotros y no os estoy viendo en el momento presente. El momento presente no existe. Es una falacia. Es un engaño de la mente. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando yo estoy mirando a Sol, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo la luz de esos focos reflejándose en ella y llegando hasta impregnando mis retinas, que están diseñadas para que esos fotones, que son las partículas de luz, la impacten y me provoquen una reacción cerebral que se transforma en una imagen que es ella. Pero es que eso no es instantáneo, se lleva un tiempo. Muy poco, porque la luz se mueve muy rápido, 300.000 kilómetros por segundo. Pero yo no estoy viendo a Sol como es ahora. La estoy viendo como es hace una millonésima de segundo, cuando la luz hizo pim, pam. Ese poquito tiempo yo la estoy viendo en el pasado. Pero claro, si lo que estoy mirando es un objeto que está mucho más lejos, por ejemplo el Sol, cuando estamos mirando al Sol, no lo estamos viendo como es en este instante, no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar hasta la Tierra. Es decir, el Sol podría, mientras lo miramos, haber desaparecido hace 8 minutos y nosotros, claro, su luz, la luz que partió de allí, mientras hace el viaje, nosotros seguiremos viendo el Sol, aunque el Sol ya no exista. Pero claro, el Sol está aquí mismo. Pues nos vamos a las estrellas y a las galaxias que hay por ahí. Es que hay, dentro de nuestra galaxia, mide 100.000 años luz de diámetro. Y ahí están todas las estrellas de nuestra galaxia. Si estamos mirando una estrella que está a 10.000 años luz, aquí al lado, estamos viendo la luz que salió de allí hace 10.000 años hasta que llega a nuestras retinas o a nuestros telescopios. Es decir, esa estrella hace 5.000 años podría haber explotado, pero lo veremos dentro de otros 5.000, cuando la luz de esa explosión nos llegue. Es decir, el presente no existe. Y si estamos hablando de otras galaxias, fijaros, hay billones, como os he dicho, pero la galaxia que tenemos más cerca, grande, es Andrómeda. Y Andrómeda, que es gigante, como la nuestra, Vía Láctea, nosotros estamos en un grupo de galaxias que se llama grupo local, y Andrómeda y la Vía Láctea son las más grandes. Bueno, pues nuestra vecina galáctica, que es Andrómeda, está a 2,5 millones de años luz. Es decir, la estamos viendo como era hace 2,5 millones de años. La luz que vemos hoy de Andrómeda salió de allí hace 2,5 millones de años. No tenemos ni idea de cómo es hoy. Lo mismo ni existe ya. Cuando salió la luz que estamos viendo hoy, los humanos eran más parecidos a los monos que a los humanos. Eran australopitecos. Y entonces salió esa luz. Y se desarrolló toda la humanidad, absolutamente, y nos desarrollamos, etcétera, etcétera. Y hoy, ponemos un telescopio, y quizás esa luz que salió hace 2,5 millones de años de allí, llega y vemos Andrómeda. Pero la luz como era. O sea, fijaros si es enorme. Y no hay nada que vaya más deprisa que la luz. Por imposibilidad física. Es una ley universal. No hay nada que vaya más deprisa. Entonces imaginaros el espacio. Imaginaros que vemos una tecnofirma. Qué guay. Una tecnofirma. En ese planeta que está a 3.000 años luz, hay vida. Porque hemos visto que hay vida. Lo sabemos. Y entonces le mandamos una señal de radio. ¿Qué es lo que tenemos? Un láser. Da igual. A la velocidad de la luz. Es que tarda 4.000 años en llegar hasta allí.
Entonces yo establezco una conversación contigo y yo te digo, hola, y tarda 4.000 años en llegar. Y entonces tú lo escuchas y me contestas, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y otros 4.000 para acá. Y yo tengo que estar 8.000 años esperando a que tú me contestes a mi saludo. Y os he dicho 4.000 para deciros una estrella cercanita. Pero si está en otra galaxia, si está en Andrómeda, 2,5 millones de años, hola, 2,5 millones de años, ¿qué tal? Pero es que hemos visto galaxias a 13.000 millones de años luz de distancia. ¿Qué comunicación puede haber? Es más, como el presente no existe, si captáramos inequívocamente una señal inteligente en otra galaxia, no tan lejos, a 5.000 millones de años luz, que es una distancia mediana, es que esa señal que estamos captando, cuando salió de aquel sitio, todavía no existía ni la Tierra. No existía nuestro planeta ni nuestro Sol. Y cuando nos llegue aquí, habrán pasado, estaremos viendo eso como era hace 5.000 millones de años. Es decir, si hubo una civilización allí, ¿cuánto puede durar una civilización? La nuestra, fijaros, en otras pocas décadas y estamos que nos destruimos. Es verdad, cualquier civilización de las humanas que conocemos, pues nacen, se expanden, entran en crisis y se destruyen. Hay una tendencia de las civilizaciones a destruirse a sí mismas. ¿Cuánto puede durar una civilización? Imaginaros que dura 1 millón de años. ¡Qué barbaridad! 1 millón de años, ¿sabes lo que es 1 millón de años? Una barbaridad. Imaginaros una civilización que consiga perdurar 1 millón de años. Bueno, pues incluso eso no sería nada comparado. ¿Qué nos impide que hace 5.000 millones de años en una galaxia lejana se desarrollara una civilización inteligente, maravillosa, incluso mucho más potente que la nuestra, y que durara 1 millón de años? Nosotros llevamos 100 años, pues que durara 1 millón de años. Pues se acabó y se terminó, y muchísimo tiempo después nosotros captamos esa señal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hemos contactado con los extraterrestres? No. Que hemos visto que hace 5.000 millones de años alguien venía a alguien. Eso no quiere decir que haya alguien ahora. Eso es el espacio y es el tiempo. Son 2 de las barreras que os he dicho. Barreras muy grandes. Claro, ahí los físicos dicen, no, es que tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra forma. O sea, nosotros estamos utilizando la radio para nuestras comunicaciones, o el láser, o estamos utilizando otro tipo de cosas, y lo mismo nos queda por descubrir, vete a saber qué, y ahí entramos en la tercera de las patas, que es la tecnología. No tenemos ni idea si existen civilizaciones inteligentes y contemporáneas. Es decir, no que hayan desaparecido hace un montón. Pero, ¿y si resulta que no contactamos a nadie porque no hay nadie? Porque somos los primeros. ¿Y si en todo este tiempo, desde el Big Bang hasta ahora, hacía falta todo este tiempo para que se desarrollaran planetas capaces de desarrollar vida hace 5.000 millones de años, y tienen que pasar otros 4.000 millones de años para que esa vida pase a ser inteligente? ¿Y si resulta que el universo es demasiado joven todavía como para haber dado lugar a más? ¿Y si somos los primeros? Y por eso no vemos a nadie. A lo mejor dentro de otros 5.000 millones de años más nos trae un montón de civilizaciones. Pero eso no hemos coincidido en el tiempo. Es decir, para que nosotros podamos contactar con alguna civilización inteligente, tienen que estar cerca de nosotros, o sea, cerca como para permitir una comunicación, ¿no? Cerca, y además ser contemporáneas a nosotros. Vale, ¿y eso cómo se hace? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, la primera emisión de radio hecha por el ser humano fue en 1895. Las ondas de radio se propagan a la velocidad de la luz. ¿Eso qué quiere decir? Que desde 1895, primera emisión de radio, hasta hoy, que estamos en 2021, ¿cuánto tiempo ha pasado? 100 y pico años, ¿no? Pues en años luz, 100 y pico años luz.
Eso es lo máximo a lo que ha llegado nuestra señal de radio. La de 1895. La que mandemos hoy, claro, eso sigue aumentando, porque a la velocidad de la luz sigue creciendo. Dentro de 500 años, pues nuestra burbuja de radio, que sale en todas de la Tierra, se va haciendo más grande a la velocidad de la luz, pues tendrá 500 años luz. Y dentro de 1000 años tendrá 1000 años luz. Pero hemos visto que el universo es muy grande. Y si dentro de los 1000 años luz, de los 100 de ahora, hasta ahora 100, 120 años, me parece que son más o menos. 120 años luz desde la Tierra. Un círculo, una burbuja de 120 años luz. Bueno, pues como no estén esas civilizaciones inteligentes dentro de ese trocito, es que nadie lo va a escuchar. Porque nuestras señales de radio todavía no han llegado más lejos. ¿Y si nos está pasando lo mismo con otros que están todavía mucho más lejos? ¿Y si sus burbujas de radio no han tenido tiempo de llegar hasta aquí y por eso no lo vemos? Si es que utilizan la radio. Porque todavía podrían estar utilizando otra tecnología. Ahí ya vale todo, porque no tenemos ni idea de cuál tecnología podría ser esa. Nosotros a la farola. O sea, buscamos lo que conocemos. O sea, yo busco a alguien que esté utilizando la radio porque es lo que lo conozco. Yo qué sé, si está utilizando no sé qué, es que no sé ni lo que puede ser. ¿Cómo lo voy a buscar? Pues por eso, yo creo que por eso, la paradoja de Fermi, la ecuación de Drake, y todos los razonamientos que se han hecho y que se siguen haciendo, y todos los esfuerzos que se han hecho y que se siguen haciendo para encontrar a alguien ahí fuera, pues tienen unas limitaciones muy serias. Muy serias. Es que aunque encontráramos a alguien dentro de esa burbuja de 100 años, 120 años luz a nuestro alrededor, sigue siendo un montón, ¿eh? O sea, la estrella más cercana a la Tierra, la que está más cerca de nosotros, la gemela del Sol, es Próxima B, Próxima Centauri. Es un sistema estelar triple que se llama Alfa Centauri, pero que está solo a 4,2 años luz. ¿Eso qué quiere decir? Que la luz tarda 4,2 años en recorrer la distancia que hay entre el Sol y esa estrella, que es la que tiene más cerca, no existe otra más cerca. 4,2 años. ¿Y sabéis cuántos kilómetros es un año luz? 9,6 billones de kilómetros, multiplicado por 4. Y es la estrella más cercana. Claro, para decir a qué distancia de kilómetros está Andrómeda, 2,5 millones de años luz, no hay cifras. O sea, no sé ni decir la cifra. Multiplicar si cada año luz son 9,6 billones y está a 2,5 millones de años luz, pues tendríamos que multiplicar 2,5 millones por 9,6 billones. Y eso serían kilómetros. Es inconmensurable. Entonces, hay muchas limitaciones. Y